Buenas tardes, buenos días para América Latina y bienvenidos todos a la Masterclass 20, la penúltima de nuestro segundo ciclo, que como todos sabéis finaliza la próxima semana y donde hablaremos hoy de depuración industrial y en concreto sobre el uso del fango aeróbico granular para el tratamiento de las aguas residuales industriales agroalimentarias. Para ello contamos como ponente principal con Aurora Rosa Masegosa, doctoranda de la Universidad de Granada, y con el patrocinio de Toro X-Men, especialista en equipos y soluciones para el tratamiento del agua. Soluciones que tendremos la oportunidad de conocer durante la tarde de hoy gracias a su CEO, Santiago Salcedo. A la finalización de ambas ponencias abriremos nuestra habitual ronda de preguntas y aprovecho para recordaros que las ponencias de hoy las tenéis en la pestaña de App en Compartir Medios, ¿de acuerdo? Mi compañera Tina estará coordinando el chat como hace cada tarde para lo que necesitéis. Y sin más, os quiero presentar a nuestra primera invitada y profesora de la Masterclass de hoy, Aurora Rosa Masegosa. Aurora es bióloga de formación, trabaja como investigadora en el Departamento de Microbiología y en el Instituto del Agua de la Universidad de Granada. Actualmente está finalizando su tesis doctoral sobre nuevos reactores de flujo continuo para la tecnología de fango aerobio granular, habiendo diseñado y patentado un reactor escalable a estaciones depuradoras de aguas residuales reales. Ha escrito numerosos artículos de investigación sobre la tecnología de la que nos va a hablar hoy, cuyos avances ha puesto en numerosos congresos nacionales e internacionales de agua. Pero antes de darle paso a Aurora, también permitidme que os hable de Toro X-Men. Toro X-Men es una empresa radicada en Valladolid, desde donde se producen equipos destinados al tratamiento de las aguas para todo el mundo. Actualmente exporta el 85% de su producción a más de 70 países. Es líder mundial en flotación por aire disuelto, fabrica filtros prensa, tamices, plantas dosificadoras y el W-TAN, depósitos en PRFV de hasta 15.000 metros cúbicos. En la tarde de hoy, su CEO, Santiago Salcedo, nos presentará sus tanques aplicados a la digestión anaeróbica y otras soluciones ideales para el tratamiento de las aguas residuales, urbanas e industriales. Y sin más dilación, doy paso a nuestra primera invitada y ponente principal de hoy, Aurora Masegosa, de la UGR. Aurora, buenas tardes, es un placer tenerte con nosotros hoy aquí. Adelante, activa por favor el micro. Buenas tardes. Muchas gracias, José Miguel, por la presentación. En primer lugar, quería dar las gracias a las personas que hacen posible aguasresiduales.info y a los que se interesan y asisten a las ponencias. También a Toro, por ser patrocinador de hoy, y a mi grupo de investigación, que es RNM 270. Estupendo, pues adelante con la presentación, Aurora. Pues como ha dicho José Miguel, hoy vamos a hablar del uso de fango aeróbico granular para el tratamiento de aguas residuales industriales agroalimentarias. Este es el índice que vamos a seguir. Primero, para quien no esté muy familiarizado con el fango aeróbico granular, pues lo presentaremos. Hablaremos de sus ventajas, su modo de operación y luego nos centraremos en sus aplicaciones. Bueno, vamos con el fango aeróbico granular. ¿Qué es el fango aeróbico granular? Pues es una tecnología de tratamiento biológico de aguas en la que, a diferencia de los flóculos del fango activo, los microorganismos se agrupan de forma muy compacta en una biopelícula esférica a las que llamamos gránulos. A diferencia también de otros sistemas de biopelícula, el fango aeróbico granular no necesita ningún tipo de soporte. Esta tecnología surgió hace algunas décadas y, aunque se conoce y se usa, podemos decir que todavía está en fase de desarrollo. Para entender un poco mejor cómo surgió esta tecnología, vamos a hablar primero del fango granular. Los primeros en describir el fango granular fueron Letinga y colaboradores en 1980. Ellos estaban usando un USB y se dieron cuenta de que en determinados modos de operación aparecían gránulos. Esta aparición de gránulos estaba beneficiada por un bajo tiempo de retención hidráulico que favorecía la salida de la biomasa poco densa, y lo que se quedaba en el reactor, lo que se seleccionaba, era la biomasa densa, es decir, estos gránulos. Y también estaba beneficiado por una alta carga orgánica que permitía el rápido crecimiento de la biomasa.
Se dieron cuenta también de que para la formación de los gránulos eran necesarios dos factores clave. Por un lado, el movimiento como fuerza hidrodinámica de rozamiento o fuerza de cizalla y la excreción de sustancias poliméricas extracelulares por parte de los microorganismos. A partir de ahora los llamaremos EPS. Un poco más adelante, en 1997, Morgenroth y colaboradores describieron por primera vez que habían sido capaces de cultivar de forma estable fango aeróbico granular en un SBR. ¿Por qué fue este un paso tan importante? Pues porque el metabolismo aeróbico tiene una cinética más rápida y permite ahorrar en espacio y dar efluentes de mayor calidad. Antes de pasar a las ventajas de este tratamiento, quiero que quede claro cómo se forma un gránulo. Como hemos dicho, eran necesarias dos factores: el movimiento como fuerza hidrodinámica de rozamiento y la excreción de EPS. Bueno, pues inicialmente los microorganismos están aislados en el agua residual y gracias a ese movimiento se empiezan a poner en contacto unos con otros y al principio se unen por las fuerzas electrostáticas de la superficie de sus células. A continuación, excretan esos EPS y quedan inmersos en una matriz, en una biopelícula, ya todos juntos, y bueno, a esa agrupación ya podríamos llamarla gránulo. Sin embargo, todavía queda un paso para que el gránulo esté maduro, y es que los microorganismos se tienen que estratificar. Ya veremos que esto es muy importante luego para las ventajas de la tecnología. Bueno, pues una vez que ya sabemos qué es el fango aeróbico granular y cómo se forma, vamos a ver sus ventajas. Principalmente, las ventajas vienen dadas por la gran compactación de la biomasa. Y son las siguientes: mayor concentración de microorganismos, rápida separación biomasa del agua tratada, mayor resistencia a sustancias tóxicas y cambio en el influente y eliminación simultánea de distintos contaminantes. Vamos a ir viéndolo uno por uno con más detalle. Mayor concentración de microorganismos. Esto es que en un mismo volumen, como están más compactos, pues hay más microorganismos. Y lo que hace esto es que puede eliminar más contaminantes en menos tiempo. En esta imagen, no sé si veis el ratón, la flecha. No, no lo vemos porque al compartir no podemos verlo, Aurora. Nos tienes que dar señales de derecha a izquierda. Vale, pues entonces lo voy diciendo, no pasa nada. Bueno, estas son unas imágenes de microscopio electrónico de barrido en la que podemos ver gránulos. La primera y la tercera imagen de arriba vemos los gránulos completos y las demás imágenes son de la superficie del gránulo con más detalle, en la que podemos ver los microorganismos, o sea, los podemos ver individuales. Veis la gran concentración de microorganismos que existen e incluso en alguna imagen, yo creo que la que mejor se aprecia es en la de abajo a la derecha, se pueden ver hasta los EPS, esos polisacáridos que unen unas células con otras. Bueno, una imagen para que veáis la superficie del gránulo. Otra ventaja, la rápida separación de la biomasa y el agua tratada. Al contrario que los flóculos del fango activo, la gran densidad de los gránulos permite una rápida separación del agua que ya ha sido tratada y la biomasa. Lo vamos a ver con un ejemplo. Aquí tengo dos botellas. La he dejado decantar mucho rato para que las dos tengan el agua clara. En esta tenemos fango activo. Bueno, si veis está todo sellado, todo con... no hay problema ninguno. Y aquí tenemos gránulos. Voy a removerlo y los voy a dejar decantar. Y vamos a ver con qué velocidad decantan los gránulos en comparación con el fango activo.
No sé si se ve bien. Pero sí, bueno. Aurora, lo vemos perfecto. Ya empiezan a decantar poco a poco en la derecha, la izquierda, Sí, lógicamente, le cuesta un poco más. exactamente. Quería que se viese, no sé si lo pongo aquí se ve mejor, Sí, como perfecto. la decantación de este tipo de fango granular, aeróbico en este caso. Bueno, es que si hablamos de fango y no lo mostramos, pues ya que hay posibilidad. Bueno, esta ventaja, además de que nos permite ahorrar tiempo, también nos permite ahorrar en espacio, porque la decantación se hace en el propio reactor y no hay que pasarla a un decantador secundario. Otra ventaja, mayor resistencia a sustancias tóxicas y cambio en el influente. De nuevo, es la gran compactación de los gránulos la que permite esta ventaja. Y es que las capas del gránulo hacen de barrera y evitan la rápida difusión hacia el interior del gránulo de las sustancias tóxicas. Entonces, la concentración del tóxico dentro del gránulo no es tan alta y los microorganismos se van aclimatando poco a poco y son capaces de tolerarlo mejor. Esto es una ventaja muy importante a la hora de tratar agua residual industrial. Y luego tenemos la eliminación simultánea de distintos contaminantes. Al contrario que en otras tecnologías, que para eliminar nitrógeno, fósforo u otros contaminantes necesitan una cámara óxica, otra cámara anóxica, anaerobia, que ocupa espacio y mucho tiempo de tratamiento. El fango aeróbico granular ya tiene esa cámara óxica, anóxica y anaerobia dentro de un mismo gránulo. De nuevo es por la compactación de los microorganismos, que evitan la transferencia del oxígeno hacia el interior del gránulo. Entonces, en el núcleo va a haber una concentración de oxígeno muy baja o prácticamente nula. Y se van a acumular los microorganismos anaeróbicos que tienen un metabolismo determinado. En la parte externa de los gránulos, que hay oxígeno, se acumularán otros microorganismos con otro tipo de metabolismo. Entonces, en un mismo gránulo somos capaces de eliminar pues, fósforo, nitrógeno y otros contaminantes que requieran distintos tipos de metabolismo para su eliminación. Y esto, por supuesto, pues, reduce el espacio y el tiempo de operación. Por lo tanto, podemos traducir estas ventajas en una reducción del espacio que ocupa la planta de tratamiento, ya que la instalación es muy compacta y, por lo tanto, pues, hay menos coste de construcción, también menos coste de energía y una mejor calidad del agua y del ambiente. Ya que sabemos qué es el fango aeróbico granular y sus ventajas, vamos a ver cómo se opera. Normalmente se usan reactores secuenciales que trabajan por fases. La primera sería el llenado, luego la aireación, que es cuando principalmente se eliminan los contaminantes. Aquí, a través de un difusor, se inyecta aire y a la vez que creamos ese ambiente aeróbico, sirve también para crear el movimiento que va a favorecer la formación de los gránulos. A continuación, la aireación se detiene y rápidamente, como hemos visto, la biomasa granular cae al fondo del reactor y se separa del agua tratada, que saldrá en la siguiente fase, permaneciendo los gránulos en el propio reactor. Y por último, el vaciado, pues donde se sale ese agua tratada. Esta fase, junto con la anterior, con la decantación, son muy importantes porque van a permitir seleccionar los gránulos densos, o sea, la biomasa más densa, y eliminar la biomasa poco compacta que puede competir con los gránulos y desestabilizar el sistema. Entonces, esa la eliminamos en estos pasos.
Bueno, este modo de operación funciona bien, pero tiene las desventajas típicas pues, de los reactores secuenciales. Y es que lo ideal sería pues, tener un reactor que trabajase en continuo, que trate agua conforme llega a la depuradora y también de esta manera se simplifica la operación y el mantenimiento. Por eso, desde hace algunos años se investiga y se diseñan reactores de flujo continuo para fango aeróbico granular, pero es un reto porque queremos que salga el agua tratada, pero no queremos que salgan los gránulos. Pero vamos un paso más allá. Queremos retener los gránulos dentro del reactor, pero sí queremos eliminar esa biomasa poco densa que va a competir con ello. Entonces es un verdadero reto y, bueno, se están creando muchos diseños, pero son muy complicados. Algunos tienen muchas cámaras, por si sale un gránulo, pues cae a la siguiente, y si sale de ahí, pues cae a la siguiente cámara y así. Hay otros que se basan en la recirculación de los gránulos, pero al recircularlos se dañan y entonces pierden su función. Por eso, en nuestro grupo de investigación estamos muy contentos con una patente de reactor de flujo continuo para fango aeróbico granular, que es un reactor muy sencillo, lo vemos en este esquema, tiene solo una cámara y para evitar la salida de gránulos, pero favorecer la salida de esa biomasa poco densa, se le ha acoplado un pequeño decantador en la zona de la salida y que realiza esta función. Este diseño tiene muy poco tiempo y actualmente pues, se está escalando y evaluando con el objetivo de que se pueda usar a escala real. Bueno, sabemos ya qué es el fango aeróbico granular, su formación, sus ventajas y su modo de operación. Vamos ahora a centrarnos en las aplicaciones. En este gráfico podemos ver cómo cada vez se construyen más reactores a escala real para esta tecnología. Aquí Hamza y colaboradores muestran los reactores a escala real que hay construidos. Vemos que la gran mayoría trata agua residual urbana, aunque algunos tratan también agua residual industrial de escala real. Son los marcados en amarillo. Y luego, dentro de esos industriales, he marcado con una estrellita los que son agroalimentarios. Bueno, vamos con el agua industrial. Si sabemos algo de este tipo de agua, ¿qué es? ¿Qué características tiene? Pues una gran variabilidad en cuanto a caudal, en cuanto a tipo de contaminante, concentración del contaminante e incluso el momento en el que se vierte. Porque hay algunas industrias que vierten pues solo determinados días a la semana o una industria que un día vierte un tipo de agua, pero al día siguiente el agua tiene otras características. Entonces, una gran variabilidad. Si tenemos algo claro, más o menos, es que estas aguas tienen mayor contaminación que la agua urbana y esos contaminantes son más difíciles de eliminar. Su tratamiento es complicado y pues, habría que hacer un estudio individual para cada caso. Dentro de la industria agroalimentaria, pues tenemos varios tipos. Por ejemplo, serían azucareras, industrias de zumo de fruta, conserveras, mataderos, industrias lácteas, almazaras. Y algunos de los contaminantes que podemos encontrar serían alta concentración de materia orgánica, mucho nitrógeno, fósforo, azufre o, por el contrario, ausencia de estos nutrientes, sólido en suspensión, alta salinidad, distintos pH, pesticidas, grasas, compuestos fenólicos, detergentes, patógenos, unos contaminantes muy variados. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ir viendo ejemplos de distintas industrias y cómo el fango aeróbico granular es capaz de tratar esa agua y bueno,
cuáles son los resultados. Vamos a comenzar con la almazara. Los contaminantes principales son materia orgánica, grasa, sólido en suspensión, compuestos fenólicos que son fitotóxicos y antimicrobianos, alta conductividad por las sales y pH ácido. Aquí vemos un estudio que se centró en el efecto de los ácidos fenólicos. Se hizo en un SBR a escala de laboratorio con un tiempo de retención de 6 horas y como inóculo se utilizó gránulos. Entonces había 5 reactores que se dejaron estabilizar y cuando estaban estables se le añadió distintas concentraciones de una mezcla de ácido fenólico. Esa mezcla era ácido cafeico, ácido hidroxibenzoico, y ácido protocatecúico. Y las distintas concentraciones eran 50, 100, 300, 600 y 1000 miligramos litro. Vamos a ver los resultados. Para la eliminación de DQO se vio que para los reactores con menor concentración de compuestos fenólicos se obtuvo un rendimiento de eliminación de DQO alta, por encima del 90 para los reactores de 50 y 100 y por encima del 80 para el reactor de 300 miligramos litro. Sin embargo, para los reactores de 600 y 1000 miligramos litro, esa eliminación de DQO sufrió una brusca caída y se estabilizó en torno al 40%. Lo mismo pasó con la eliminación de nitrógeno total, el mismo patrón. Y en cuanto a la eliminación de los ácidos fenólicos, se pudo observar que para los reactores de 50, 100 y 300 miligramos litro se eliminó el 100% prácticamente. Para el reactor de 600 miligramos litro se eliminó un 70% y el de 1000 miligramos litro en torno al 30-40%. Si comparamos estos resultados con la biomasa que hubo en los reactores, pues se ve que tiene sentido, porque los reactores de 600 y 1000 miligramos litro los gránulos sufrieron, se empezaron a disgregar. Si vemos también la composición de la comunidad microbiana, vemos que a más concentración de ácidos fenólicos, más cambia esa comunidad. Voy a explicar un poco esta imagen. En la primera columna de color verde tenemos el inóculo. Los distintos colores son la abundancia de los distintos microorganismos que tenemos en la lista a la izquierda. Entonces, la primera columna es el inóculo. Esa era su composición. La siguiente columna, que es más grande, que tiene distintos días, es el reactor de 50 miligramos litro. El siguiente, el de 100, 300, 600 y 1000. Entonces vemos cómo conforme hay más concentración de compuestos fenólicos, cambia más esa comunidad microbiana. Bueno, para sacar una conclusión, pues este estudio sugiere que esta tecnología es adecuada y puede ser una alternativa para el tratamiento de este tipo de agua, aunque tiene ácidos fenólicos, que hemos dicho que era un antimicrobiano, pero este fango aeróbico granular es capaz de resistir mejor pues, esos compuestos que van en contra suya. Y bueno, en este estudio pues, soportó hasta una concentración de 300 miligramos litro con un tiempo de retención hidráulico de 6 horas. Quizás si se aumenta un poco, pues puede soportar un poco más. Bueno, pasamos a otro tipo de industria. De los cítricos. ¿Cuáles son los contaminantes principales? Materia orgánica, aceites esenciales, que son también antimicrobianos, pH ácido, sólido en suspensión
y ausencia de nitrógeno y fósforo. En este estudio se utilizó agua real de una industria de zumo de naranja y de limón. Se hizo en un reactor SBR a escala de laboratorio. El inóculo fueron gránulos y se probaron 2 tiempos de retención hidráulico y 2 pH. Aquí vemos el esquema del experimento. Vemos al inicio de todo, está la foto de la fruta y hacia abajo se ve cómo le añadieron nitrógeno y fósforo, porque este agua no tenía, y se añadió para que no fuesen nutrientes limitantes. Y luego tenemos 2 reactores. Uno que se mantuvo al pH propio de esa industria, pH 5, y el otro se neutralizó con hidróxido sódico a pH 7. Y luego cada uno de esos reactores se probó a 2 tiempos de retención hidráulico, 24 y 12 horas. Primero 24. Entonces, la carga que tenía el reactor, bueno, los 2 reactores, eran de 3 a 7 kilogramos de DQO metro cúbico día. Y luego se redujo a la mitad ese tiempo de retención hidráulico, por lo tanto la carga aumentó el doble, de 7 a 15 kilogramos de DQO metro cúbico día. Vemos aquí los resultados. Para la eliminación de DQO, ambos reactores con el tiempo de retención hidráulico mayor, el de 24 horas, se obtuvo una eliminación del 90%. Independientemente del pH. Cuando se bajó el tiempo de retención hidráulico, el reactor a pH neutro mantuvo la misma eliminación de materia de DQO, pero el reactor que tenía pH ácido sí que redujo un poco esa eliminación de DQO hasta el 75%. Y en cuanto a la biomasa, pues se vio que en los reactores que tenían mayor carga, el de menor tiempo de retención hidráulico, la biomasa comenzaba a desestabilizarse. ¿Qué podemos sacar como conclusión de este estudio? Pues que para este tipo de aguas la neutralización es recomendada, sobre todo si se trabaja con una alta carga orgánica. Vamos ahora con una industria muy similar, es del troceado de fruta. La industria que se usó aquí troceaba fruta como manzana, pero sobre todo piña. Sus contaminantes principales fueron materia orgánica, sólido en suspensión, pH ácido y ausencia de nutrientes. Se hizo en un reactor SBR a escala de laboratorio, un tiempo de retención hidráulico de 6 horas, como inóculos se utilizaron gránulos y se hizo un pretratamiento que era la neutralización. Tras analizar las muestras tomadas durante todo el ensayo, se observó que efectivamente el agua de entrada tenía una concentración de nitrógeno y fósforo muy baja. Podemos ver que oscila un poquito, pero muy baja. En cuanto a la concentración de materia orgánica, en términos de DQO, la DQO que entraba en el influente era variable, desde 7.000 miligramos de oxígeno litro hasta 22.000. A pesar de esa ausencia de nutrientes, porque en este experimento no se añadieron nitrógeno y fósforo, se obtuvo una eliminación de DQO muy satisfactoria de hasta el 70%. Y aquí vemos la eliminación de sólido en suspensión, que también fue muy buena, de hasta el 95%. Así que los resultados muestran que es una tecnología robusta y que a pesar de las características del influente, la integridad de los gránulos no se ve comprometida y se alcanzan altos rendimientos de eliminación.
Pasamos ahora a otro tipo de industria. Matadero. Sus contaminantes principales son materia orgánica, grasa, nitrógeno, fósforo y sólidos en suspensión. Este estudio se hizo en un SBR a escala de laboratorio, un tiempo de retención hidráulico de 8 horas y fango activo como inóculo. Vemos aquí las características del influente, una DQO de 7600, nitrógeno total Keldal de 1000, fósforo total 200 y sólidos volátiles 1500. Tras el tratamiento con fango aeróbico granular, se obtuvo una eliminación de estos contaminantes de prácticamente el 100%. Vemos para la DQO 98,6%, para el nitrógeno 97,4%, fósforo 98,2% y sólidos volátiles 97,2%. Otro estudio con el mismo tipo de agua, de nuevo en un SBR a escala de laboratorio, tiempo de retención hidráulico 12 horas y fango activo también, se obtuvieron unos rendimientos de eliminación muy similares. La DQO prácticamente, bueno, la eliminación son los triangulitos. La DQO es el gráfico de arriba a la izquierda y vemos pues, que prácticamente al final del experimento pues, llega al 100%. Abajo tenemos la eliminación de amonio, que es del 100%, y a la derecha la eliminación de fósforo. Seguimos los triangulitos y estuvo por encima del 80%. Así que estos estudios sugieren que esta tecnología consigue muy buena calidad del agua cuando trata efluentes de matadero. Pasamos ahora al agua de la granja. Algunos no las consideran industriales, son más del sector primario, pero bueno, las vamos a comentar. Sus contaminantes principales son materia orgánica, nitrógeno, fósforo, sólido en suspensión, aminoácidos y también puede tener antibióticos. Este estudio se centró en la eliminación de nitrógeno y fósforo. Se hizo en un SBR a escala de laboratorio, un tiempo de retención hidráulico de 8 horas. El inóculo fue una mezcla de fango activo y el propio lodo de la granja. Y el agua pues, era una mezcla de orina, sangre, heces y agua de lavado, que se pasaba por un tamiz de 1 milímetro. Aquí vemos pues, las características de ese agua, 3600 de DQO, sólidos totales 230, nitrógeno total 650 y fósforo total 380. Después de tratarlo con fango aeróbico granular, se obtuvieron estos porcentajes de eliminación para la DQO, 74%, para el nitrógeno total, 73% y el fósforo total, 70%. Este otro estudio, también con agua de la granja, se centró en el efecto que tenían los aminoácidos, concretamente aminoácidos azufrados como la metionina y la cisteína, que pueden causar un efecto inhibidor en los microorganismos y afectar así al rendimiento, al sistema. Se vio que el rendimiento de eliminación de DQO estuvo por encima del 80%, pero los aminoácidos sí que afectan al rendimiento de amonio, que eso coincide con la literatura. Pues la presencia de aminoácidos disminuye los metabolismos de oxidación del amonio. En este estudio también se caracterizó la microbiología de los gránulos para ver qué microorganismos eran los principales en el tratamiento de esta agua y se pudo observar como microorganismos principales ácido bórax, que su nombre indica que consume ácido, aminoácidos, y tauera, que tiene un papel muy importante en la depuración de aguas tanto urbana como industrial.
Bueno, ya para ir finalizando con el agua industrial, aunque habría otras industrias, pero bueno, ya hemos visto algunos ejemplos, pues vamos a ver por último las conserveras de pescado. Los contaminantes principales son materia orgánica, nitrógeno, una alta salinidad y grasas. Este estudio se hizo en un SBR de 3.000 litros de capacidad. El inúculo fue fango activo, que estaba adaptado a la alta salinidad, y se probaron 2 tipos de agua y 2 tiempos de retención hidráulico. ¿Por qué 2 tipos de agua? Pues porque esta industria vierte 2 tipos de agua. Una, a la que ellos llamaron de baja media carga, que es el agua de lavado. Entonces tiene DQO, grasa, nitrógeno, fósforo, sí tiene, pero no como la que vamos a ver a continuación, pero sí que tiene mucha salinidad, porque en algunos procesos de lavado utilizan agua de mar. Entonces tiene mucha salinidad. El otro tipo de agua, que ellos llamaron de alta carga, tiene salinidad, bueno, viene del procesado del pescado, tiene salinidad, pero no tanta como la de lavado, pero sí que tiene muchísima DQO, muchísimas grasas, nitrógeno y fósforo. Para ver los valores, vemos, por ejemplo, la DQO total, la de alta carga tiene 10.800 aproximadamente, mientras que la de lavado tenía 1.200. Nitrógeno total, la de alta carga tiene 1.025, cuando la otra tenía 21. Así. Bueno, vamos a ver, este es el esquema del experimento. Entonces, en un reactor, primero se trató el agua de lavado, que era la de baja media carga, a un tiempo de retención hidráulico de 6 horas. Y luego se trató el agua del procesado del pescado, la que tenía mayor carga, aunque se le mezcló con un 25% de la de lavado. Y ese agua se trató a un tiempo de retención hidráulico de 15 horas. Y aquí vemos los rendimientos. Para el agua de lavado se obtuvo un rendimiento de DQO de entre el 60 y 80% y de eliminación de nitrógeno total de entre el 80 y el 100%. Por otro lado, el agua del procesado del pescado obtuvo un rendimiento de eliminación de DQO entre el 80 y el 90%, estaba bien, pero el porcentaje de eliminación de nitrógeno fue menor. Hay que decir aquí que el porcentaje es menor, pero la carga de nitrógeno que se eliminó fue muchísimo mayor. Y es que este porcentaje está desvirtuado por la gran cantidad de nitrógeno que tenía el influente. Si lo comparamos aquí con los límites de vertido, podemos ver que el agua de lavado prácticamente consiguió cumplir con los requisitos, excepto la grasa, porque según comentan en el artículo, tuvieron un problema con el pretratamiento y no conseguían separarla muy bien. Si vemos el Stage 2, que es el agua del procesado del pescado, no logró cumplir con los límites de vertido, aunque sí redujo mucho su contaminación, su carga, y vemos que el parámetro que sí cumplió fueron las grasas, porque ya tenían arreglado ese pretratamiento. Entonces, para este tipo de agua, pues se requeriría quizá un mayor tiempo de retención hidráulico o reactores en serie, que tratasen otra vez el agua que sale del primer reactor. Bueno, con esto quería mostraros ejemplos de cómo el fango aeróbico granular es capaz de soportar y tratar este tipo de aguas tan diversas y recalcitrantes. Pero no quiero acabar sin hablar de la aplicación más extendida del fango aeróbico granular, el tratamiento de agua residual urbana. Como hemos visto en la tabla
HAMSA, cuando empezábamos las industriales, la mayoría de las plantas construidas a escala real de esta tecnología tratan agua urbana. La patente se llama Nereda y son reactores secuenciales. Aunque, como he dicho, se continúa investigando en la mejora y el diseño de reactores de flujo continuo. Pero hay otro tipo de agua que también es capaz de tratar el fango aeróbico granular. Es el agua subterránea contaminada por nitratos con el objetivo de hacerla potable. Este es un proyecto LIFE que concedieron a mi grupo de investigación. La planta consiste, en 3 reactores secuenciales, un volumen total de casi 5.000 litros, y el objetivo es abastecer de agua potable al municipio de Torrecardela, que está en la provincia de Granada y tiene unos 800 habitantes. Entonces, pues cogían el agua subterránea que estaba contaminada por nitratos, pasa por el reactor biológico de fango aeróbico granular, se eliminan los nitratos, luego pasa por un filtro, una cloración y se obtiene un agua potable de calidad. Como conclusiones, ya para terminar, pues el fango aeróbico granular es una tecnología prometedora. Ya hemos visto la gran variedad de aplicaciones que puede tener gracias a sus ventajas. Además, es muy compacta, ahorra espacio y energía, siendo una alternativa muy poco costosa. Y, como he dicho, es una tecnología que aún está en fase de desarrollo y se necesita más investigación, a poder ser con influentes reales y a gran escala. Entonces, desde los centros de investigación y las universidades hacemos lo que podemos, pero creemos que colaborar con la industria puede generar grandes avances y conocimientos sobre esta tecnología, que pueda optimizar su funcionamiento y conseguir efluentes de mayor calidad por menos coste. Aquí dejo las referencias de los artículos que hemos hablado y ya está. Muchas gracias. Espero que haya sido de utilidad. Bueno, Aurora, pues muchas gracias por tu excelente masterclass. La verdad es que la tecnología de fango granular aerobio es muy, muy prometedora, como bien dices. Enhorabuena por el trabajo que estáis haciendo, todo el equipo y especialmente tú en tu tesis doctoral. Y tendremos la oportunidad de ampliar todos los detalles después en la ronda de preguntas, que ya estamos viendo que nos estáis dejando una gran cantidad de cuestiones y estamos viendo la gran expectación que está levantando esta tecnología. Así que recordad que ya nos podéis dejar vuestras dudas y consultas para Aurora en la pestaña de preguntas. Y nada, nos vemos después, Aurora. Gracias. Aquí voy a darle paso a Santiago. Santiago, como os decía, Santiago Salcedo es CEO de Toro XMEM y nos mostrará las soluciones de su compañía para el tratamiento de las aguas residuales, tanto urbanas como industriales. Así que nada, buenas tardes, Santiago. Muchas gracias por vuestra colaboración. Y como decía antes, es un placer teneros con nosotros aquí hoy. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. ¿Me escuchas, Santiago? ¿Me escuchas bien? Sí, te escucho perfectamente. ¿Tú, perfecto. Pues te voy preparando la presentación. Santiago, adelante. Hola. Buenas tardes de nuevo. Gracias por habernos invitado a patrocinar. Y gracias, José Miguel. Un placer volver a hacer algo con vosotros. Bueno, Toro Equipment fabricamos equipos para la depuración de aguas residuales industriales, también aguas residuales urbanas y de proceso, pero bueno, tenemos una enorme experiencia en el mundo de las aguas industriales. La empresa dispone de 2 fábricas en la provincia de Valladolid, una en la Cistérniga y otra un poquito más lejos, a 20 kilómetros de la ciudad, en un pequeño municipio llamado Villavaquerín. Ahí veis una vista. Actualmente estamos prácticamente duplicando esas instalaciones en la parte de atrás y preparando para una nueva nave de producción y expediciones. Disculpa que te interrumpa, Santiago. Mi compañera Tina acaba de poner en el chat los enlaces de los vídeos que os hicimos cuando os visitamos en la planta. Por si alguien está interesado, así puede ver toda la línea de proceso. Continúa, perdona. Sí, me acuerdo de esa visita. Un poco de frío hacía, ¿eh? Bueno, nuestras marcas
son conocidas, pero bueno, todo es conocido en todo el mundo de las aguas residuales industriales, puesto que estamos en 70 países, perdón, en los 5 continentes y bueno, pues cualquier depuradora del mundo te puedes encontrar o un tanque o un equipo de nuestra fabricación. En flotación por aire disuelto tenemos una amplia experiencia, pero hemos desarrollado unos flotadores fabricados en fibra de vidrio, incluso de tamaños espectaculares, que se pueden contenerizar o meter encima de skids o plataformas transportables sobre los contenedores en los buques marítimos y nos permiten una gran flexibilidad para ir a cualquier lado del mundo y montar un flotador, ya sea para aguas de alta carga salina, aguas corrosivas, aguas de alta carga de sólidos. Nuestro desarrollo tecnológico ha sido el Anaconda. En el Anaconda podemos presurizar el agua a alta presión, inyectarle aire y en la despresurización, en el flash, conseguimos levantar una capa de fango. La flotación tiene grandes aplicaciones en aguas industriales, ya sea en pretratamiento, ya sea solamente en separación de grasas o pretratamiento completo físico-químico y también en espesamiento de lodos o en flotación a final de línea sustituyendo a la decantación. Combinado con otros procesos aeróbicos, anaeróbicos, en aguas industriales pues es una herramienta clave. La ventaja añadida además de que conseguimos espesar los fangos a un mínimo del 6%, que te permite optimizar el tratamiento de lodos o la digestión o lo que vayas a hacer en la línea de fangos. Disponemos desde equipos pequeñitos, unidades para tratar 2 metros cúbicos hora, contenerizamos unidades hasta 30 metros cúbicos hora, en contenedor estándar de transporte marítimo 40 pies y disponemos de máquinas en compacto, como la que ahora aquí en esta diapositiva vemos una unidad, una FRC60, que puede llegar a tratar hasta 120 metros cúbicos hora, y antes veíamos una unidad de hasta 1000 metros cúbicos hora en un compacto. También fabricamos tamices de alimentación exterior, típicamente, y disponemos de una tecnología que se denomina HPS, que permite sobrecargar hidráulicamente el tamiz y conseguir una mayor eliminación de sólidos al mismo tiempo. Aquí vemos unos tamices colocados en la Edar de Ávila, cada uno de ellos con una capacidad en torno a los 1000 metros cúbicos hora. Tenemos de equipos hasta 6000 metros cúbicos hora. Tornillos de canal, tornillos y tamices compactadores y decantadores lamelares. Los decantadores lamelares también están fabricados en fibra de vidrio, con lo cual los hace óptimos para conseguir la separación de sólidos en aguas de alto contenido salino. El sistema de lamelas que fabricamos son lamelas fabricadas en fibra de vidrio, con un vidrio saturado de hasta el 70-75% de densidad de vidrio y que las hace muy resistentes mecánicamente. Con lo cual, cuando tratamos aguas con fangos o con lodos muy pesados, pues no van a colapsar las lamelas cuando hay vaciados o cuando hay mucha carga de sólidos sobre el decantador. Eso hace que el decantador pues, sobreviva perfectamente a ese tipo de maniobras. Además, el diseño hidráulico que podemos realizar, puesto que las lamelas están cortadas por robot y por control numérico, conseguimos que cada espacio entre lamelas vierta específicamente a un aforador, así que el caudal sobre toda la superficie va a ser constante y nos va a permitir una perfecta separación. Bueno, fabricamos también filtros prensa en la fábrica de La Cisterniga, aunque esta ahora también mudará a Villa Vaquerín. Y bueno, aquí por ejemplo podéis ver unas unidades ya de un cierto tamaño. El filtro prensa tiene muchas aplicaciones. Dentro de ellas está la deshidratación de fangos en aguas residuales industriales o el filtrado
de aguas de servicio para el reuso. Podemos filtrar por debajo de 20 micras y es una alternativa muy interesante también para reuso de aguas industriales o de aguas residuales urbanas. Los filtros tienen apertura automática y en aguas conflictivas o fangos con alto contenido en grasa se dispone de sacudidores que hacen que el filtro opere 100% en automático y además que tenga un zip de limpieza que sea automático y que no requiera operación manual. La gran ventaja de la sequedad de lodos, típicamente 10% por encima de otras tecnologías. Aquí vemos un filtro automático, un pequeño filtro automático. Vemos ese pistón tan grande que es el que permite separar cámara a cámara, hacer el sacudido y que caigan libremente todas las tortas. Son filtros que solo consumen polielectrolito como aditivo, más allá si puede haber o no un tratamiento de coagulación y floculación se interesa por obtener un filtrado más limpio, pero solo consumen básicamente polielectrolito. Es el sistema que consume menos floculante de todos los que hay en el mercado. Se puede containerizar. En nuestra fábrica ensamblamos con filtros prensa, flotadores con filtro prensa, dosificaciones de poli, equipos específicos de nuestros clientes combinados con nuestras máquinas en contenedores isotérmicos, con suelos antideslizantes, con aire acondicionado para zonas especiales cuando vamos a zonas como zonas de mucha temperatura, a los trópicos, o calorizugado cuando vamos a Polonia, países del norte, Rusia, Siberia. Tenemos experiencia de haber trabajado en todas esas zonas. Y fabricamos el depósito modular en poliéster reforzado con fibra de vidrio en composites W-Tank. El W-Tank, para centrarnos, es un tanque que nos va a permitir en aguas residuales típicamente, como bien nos decía Aurora Rosa, esa discontinuidad del vertido, pues empezamos típicamente poniendo una homogenización. Esa homogenización va a sufrir cambios de pH o problemas de gases, es donde un tanque fabricado en composite que va a ser resistente a todos esos productos, pues es ideal. En esos tanques pueden ser dispuestos por agitadores registrables y hecho de mantenimiento desde el exterior o agitadores superiores con elevación desde la superficie. Tapas, cubiertas, gasómetros, podemos montar una cantidad de accesorios importantes. Homogenización, reactores biológicos aeróbicos, reactores anaeróbicos, decantadores, obviamente todo aquello que estamos acostumbrados a hacer en acero o en hormigón, vamos a poder hacerlo en composite. Y no solo vamos a poder hacerlo, sino que de una forma más rápida, más modular, de tal forma que vamos a llegar a nuestras instalaciones con prácticamente todo el montaje hecho, porque el depósito ya está preparado para recibir todos esos accesorios e instalaciones. El material es la fibra de vidrio. La fibra de vidrio es conocida porque lo utilizamos en cantidad en equipos deportivos, en aerogeneradores, en temas en náutica. Bueno, es la hermana pequeña, digamos, de la fibra de carbono. Sin embargo, la fibra de vidrio con un alto contenido en vidrio y con un trenzado especial se sitúa en un intermedio entre la fibra de carbono y la fibra de vidrio como la conocemos convencionalmente. Su resistencia a la tracción es parecida al acero estructural. Entonces, esto nos da un material que en nuestro caso de los depósitos, que fundamentalmente trabajan a tracción, ideal para la fabricación de tanques. Aquí os he dejado algunas especificaciones del poliéster que nosotros fabricamos. Este poliéster se realiza mediante la tecnología de Flex Molding, que ha sido un desarrollo propio de Toro Equipment, en combinación con otras empresas, una empresa fabricante de siliconas inglesa y un fabricante de máquinas de infusión norteamericano. El conjunto nos ha permitido desarrollar un proceso de fabricación altamente competitivo, donde podemos producir muy rápido,
producimos a molde cerrado en un entorno ambiental muy eficiente, muy saludable y al mismo tiempo pues prácticamente sin residuos. Y tampoco residuos los que conozcáis, por ejemplo, los procesos de náutica o los procesos de aerogeneradores, sin el residuo de la bolsa de cierre que se utiliza cuando quieres trabajar en molde cerrado, piezas enormes como son las placas que vamos a construir de cada tanque. Las placas son verticales, de cada montaje de cada placa tú con una grúa muy ligerita puedes subir una placa, puesto que pesan en lo máximo 1000 kilos, comparado con una de hormigón que te puede pesar 10-15 toneladas, pues puedes trabajar con una grúa muy ligera, el montaje en obra es muy rápido. Pensar que un tanque de unos 2000 metros cúbicos podemos estar cerrándolo y defendiendo ya el tanque ante tormentas o temas climáticos en un día o día y medio. El material tiene una densidad bastante superior a la fibra de vidrio convencional. Estamos en 2,3 kilos por metro cúbico. La fibra convencional está en el 1,3, 1,4, 1,5 y sin embargo seguimos pues prácticamente 4 veces por debajo del acero, que está cerca de 8 kilos por litro. El hormigón armado pues es similar, sin embargo los espesores que nosotros vamos a utilizar pues son de milímetros frente a los centímetros del hormigón armado. Esto es la infusión. Conseguimos vestir un molde y lo vamos a llenar de resina de una forma muy rápida. Os voy a pasar aquí. ¿Veis cómo la mancha en el nervio izquierdo en vuestras pantallas? ¿Veis cómo la mancha se va? ¿Veis una zona húmeda? Eso es la resina que va entrando en el molde. ¿Veis ahí cómo va avanzando? En pocos minutos estamos consiguiendo llenar el molde hasta que llega a sus límites, al freno de inyección, y tenemos la pieza hecha. Este proceso se hace en apenas 1 hora y podemos haber inyectado una placa de una longitud de 11 metros por 2,5 de anchura y bueno, en apenas 1 hora, lo cual es algo respecto de los procesos convencionales espectacular. Hoy en fábrica estábamos enseñando la fábrica y llenábamos una pieza de esta con un espesor del orden de 22 milímetros para un gran tanque de 5 millones de litros, 5.000 metros cúbicos. En concreto, ese tanque va a estar en República Dominicana con resistencia al viento de más de 200 kilómetros por hora y en una zona de alta sismicidad. Bueno, aquí tenemos un tanque. Este tanque es un tanque experimental que está en Madrid y vemos el tanque utilizado como digestor anaeróbico con su gasómetro. Aquí vemos una aplicación a un decantador. Por supuesto vemos el puente decantador, que es el puente convencional. Sin embargo, todas las paredes que vemos al fondo, camino de rodadura, se hacen completamente mediante control numérico, de tal forma que cuando lo montas todo encaja a la precisión y tienes una precisión de 1 milímetro en todo el montaje de la rueda del decantador. Fácil. Las vertederas, los soportes de las vertederas, todo se monta con fibra de vidrio laminada y cortada por robot. Y bueno, la precisión es una ventaja a la hora de montar, que prácticamente en 1 semana has montado todo el decantador. Bien, esto es una fotografía de un digestor anaeróbico granular. Como nos contaba Aurora Rosa, pues son digestores de mucha altura. No sé la altura que estarán diseñando los de su proceso. Este en concreto es para fango anaeróbico y tiene 20 metros. 20-22 metros son alturas típicas de estos digestores. El procesista de este digestor nos va a pasar parte de sus diseños, el acoplamiento, que es lo que nosotros necesitamos para acoplar con el tanque, los separadores trifásicos que lleva este digestor anaeróbico, que están en la parte superior, han sido montados en este depósito. Este depósito tiene 7,2 metros de diámetro.
el depósito ya está calorifugado. Cuando se sube arriba ya está el aislamiento y cuando se acabe de montar y se ponga la tapa con el gas, con la cubierta y el colector de gases, está ya perfectamente lista para, si me permites, os voy a enseñar una muestrita, gracias, de lo que es el aislamiento. Este aislamiento de poliuretano queda dentro de la pared, de tal forma que cuando levantamos cada una de las placas, por el exterior vamos a ver el color del gel coat, en esta es gris ratón, ¿no? Gris ceniciento, y los 40 milímetros de espuma de poliuretano y otra capa de vidrio interior que va a ser la superficie que quede al lado del tanque. Esta capa lleva un enriquecimiento de resina de 700 micras. Gracias. Aquí podemos ver un estratificado que sería de un tanque como el que os contaba hace unos momentos, como este que se va a montar en República Dominicana. Aquí vemos el color translúcido, puesto que no se le ha dado el top coat del color estándar. Normalmente hacemos colores gris claro, gris clarito, pero bueno, tenemos una gama de colores y se pueden hacer colores especiales. En piscifactorías, pues bueno, incluso hemos llegado a tener que hacer como un proyecto experimental, la verdad muy bonito, en Israel, donde se han hecho cada placa de un color. Pero bueno, esto ya son motivos de marketing o de imagen. Por dentro vamos a tener un estratificado de resina muy rico, con un mínimo de 600 micras que nos va a hacer el producto totalmente todo el vidrio protegido contra la corrosión. El material del que está hecho puede ser una resina isoftálica o una resina vinilester. En reactores que trabajemos hasta 50 grados utilizamos típicamente resinas isoftálicas. Cuando vayamos al termófilo, cuando vayamos a temperaturas superiores a 60 grados, vamos a usar resinas vinilester que realmente soportan hasta más de 100. Con este material podemos tallar y cortar cualquier forma. Os presento una hélice hecha como, bueno, esto es un juego nada más para que veáis lo que se puede hacer tallando y de una forma no excesiva, con un control numérico a alta presión, que es como trabajamos, cortamos a 4.000 bares de presión el material con un árido de sacrificio. Típicamente, incluso pues, podemos hacer todas las bridas de nuestros flotadores que habéis visto, están hechas con este material cortado y adhesivado con adhesivos especiales que se usan, por ejemplo, en la industria aeroespacial. El depósito está fabricado de tal manera que la parte interior vamos a tener polipropileno, que también aguanta muy bien la temperatura y, por supuesto, cualquier concentración corrosiva química que podamos tener. Este es el tornillo de acero galvanizado de alta resistencia, pero dentro del depósito nosotros vamos a encontrar esto. Una arandela de nylon lo aísla y por fuera vamos a atornillar con acero galvanizado también y vamos a encapsular el tornillo para evitar la corrosión exterior. Se puede hacer también con tornillería en distintos tipos de inoxidable. José Miguel, si me... Eso es. Volvemos aquí al tanque. Bueno, este tanque, como veis, pues está hecho en dos cuerpos. Los separadores están en la parte superior y luego hemos adoptado pues, todo lo que son escaleras. Este tanque en concreto, además, lleva una torre exterior para hacer la recirculación exterior. Ayudamos al procesista a diseñar toda la parte mecánica que necesita, tomar muestras, etcétera, para que la instalación pues, sea lo más sencilla y lo más rápido posible. Este tanque en concreto pues, está montado en Nicaragua, en una zona de sismicidad 4,8. Bueno, pues prácticamente lo más alto que tenemos en esa escala es 5. Entonces es una condición súper estricta. Al ser un tanque muy esbelto, va por lo tanto a sufrir un gran momento de vuelco y el estudio del zuncho, la base y la cimentación ha sido diseñado conjuntamente con los ingenieros del cliente. Bueno, tenemos referencia de nuestros equipos y de nuestros tanques con muchísimas empresas
y bueno, pues os invitamos a que nos dirijáis vuestras consultas. Estaremos encantados de poder atenderlas y de personalizar vuestro producto y de mantener vuestro know-how a salvo. Cuando queráis, también estáis invitados, igual que vino José Miguel, con Aguas Residuales, a visitar nuestra fábrica. Nuestra fábrica está abierta y podéis ver nuestro proceso, nuestras capacidades productivas, por qué entenderéis el por qué podemos entregar tan rápido de plazo, entre otras cosas, y conoceréis un poquito más el mundo del composite. Muchas gracias por vuestra atención. Santiago, si te parece, vamos a poner en estos últimos segundos el vídeo que nos habíais pasado. ¿Sí, Santiago? Sí. Ponemos el vídeo, ¿verdad? Sí. Perfecto. Vamos a mostrarlo. No sé si quieres comentar algo sobre el vídeo, Santiago, o pasamos ya a la ronda de preguntas. Nada, solo comentaros que eso es una planta completa de biogás y que estamos montando toda la recogida de residuos y los digestores y, bueno, tienen un enorme filtro de prensa, no se ha visto porque todavía no está ensamblado, está acabándose de construir y bueno, es una referencia que va a estar en Sevilla y que la vais a poder visitar. Prácticamente a partir de finales de año estará funcionando. El que quiera ver este tipo de plantas solo tiene que contactar, que le llevamos. Estupendo, Santiago. Pues muchísimas gracias por mostrarnos vuestras soluciones, que la verdad que también son muy interesantes. Y ahora en la ronda de preguntas tendremos la oportunidad de profundizar un poquito más. Así que nada, vamos a dar paso a la ronda de preguntas y comienzo con Aurora, que tenemos bastante. Aurora, Juan José Salas nos preguntaba si en la práctica, ¿cómo se consigue la formación de lodos granulares aeróbicos? Bueno, pues nosotros, por ejemplo, podemos inocular con fango activo y lo ponemos en el reactor, que tiene unas dimensiones determinadas, normalmente es columnar, y la aireación, el movimiento que se genera va, como he explicado en la formación del gránulo, hace que los microorganismos se vayan uniendo, ellos excretan los EPS y al final, poco a poco, se forman los gránulos. Al principio hay que dejar un tiempo de decantación mayor y luego se va reduciendo. Al principio hay como mucho lavado de biomasa, pero ya quedan unos núcleos y a partir de ahí se forma sin problema. Perfecto. Y Teresa nos hacía una pregunta interesante que era ¿por qué son blancos cuando el fango convencional suele ser marrón? Supongo que te lo preguntará todo el mundo, ¿a que sí? Sí, bueno, son blancos estos en concreto. Hay otros marrones. Esto es un experimento que estamos haciendo con distintos tiempos de retención hidráulico y es agua sintética. Esta no es agua real. Entonces, bueno, aquí son blancos. Pero cuando usamos agua real son oscuros. Son oscuros, ¿verdad? Voy con otra pregunta para Santiago. Nos pregunta Alejandro Ramírez, Santiago, si los tanques reactores anaeróbicos están disponibles comercialmente actualmente. Bueno, sí, hay más de 1000 unidades montadas en este momento, bastantes más de 1000 unidades por todo el mundo, ¿eh? Claro que están disponibles. O sea que se pueden poner en contacto con vosotros, lógicamente, para este tema. No obstante, mañana os pasaremos, Santiago, todos los contactos o sea, las preguntas que nos van dejando y demás con los contactos para que luego con tranquilidad ya le podáis responder
a nivel comercial a las cuestiones que nos preguntan, ¿de acuerdo? Gracias, José Miguel. Estupendo, pues continúo con Aurora, vamos poco a poco, que hay muchas preguntas, como os decía. En la eliminación de fósforo, ¿el fósforo queda integrado en los gránulos? Nos preguntaba Juan José. Aurora. Pues interesante, no lo sé. No sé si queda integrado o se asimila. Imagino una parte se asimilará, pero no lo sé. Gracias por la pregunta. Lo podéis investigar, ¿verdad? Miguel Damiano nos decía que entiendo que hay una patente canadiense que utiliza ciclones separadores de los gránulos para recircular los grandes a la cuba de aireación. ¿Consideran aplicable esta solución? Nos dice Miguel. No lo conozco. No te suena, ¿verdad, esta tecnología? No lo sé, pero me lo apunto. No te preocupes que también te pasaremos las preguntas, Aurora, mañana. Ricardo nos pregunta, Aurora, ahora voy con Santiago, ¿cuál es la ventaja de realizar un tratamiento aerobio versus un tratamiento anaeróbico de aguas residuales con la misma configuración de sistema de flujo ascendente con lodo granular como puede ser los UASB o EGSB? Pues porque el metabolismo aeróbico, su cinética es más rápida. Entonces, podemos reducir el tamaño de la planta de tratamiento y reducir volumen con el coste que eso supone. A cambio, pues eso sí, pues tenemos que aplicar aire, pero el efluente es de mayor calidad y es más rápido y por lo tanto pues se reduce también el volumen. Perfecto. Aurora, voy con Santiago. Nos dice Belgimar Vespa, Santiago, que si sería posible compartir el contacto tuyo, que entiendo que sí, lo va a poner mi compañera Tina ahora, que ellos están en Chile y que usan vuestros productos, ¿de acuerdo? O sea, que le pondremos en contacto con vosotros. Y otra pregunta para Santiago es que si tenéis representación comercial en México en estos momentos, Santiago, ¿cómo atendéis? Ya aprovecha, por favor, para extenderlo a toda América Latina. ¿Cómo estáis atendiendo? Porque tenemos esta tarde representación de prácticamente pues, todos los países, Colombia, México, Argentina. Entonces, si nos puedes hablar un poquito de cómo es vuestra representación en estos países. Ok, en Chile, en Argentina, en México, en Colombia, perdonadme que no os diga todos, pero sí, estamos vendiendo en todos esos países directamente a los integradores que necesitáis. No vamos a vender, nosotros no vendemos a cliente final. Si alguno de vosotros es cliente final, puede contactar y le daremos los integradores más cercanos que le puedan dar mejor servicio, o varios, incluso si lo desea. Normalmente, ya focalizaremos al instalador de Costa Rica o al instalador de Nicaragua, al que tenga más experiencia además en tanques. Si es un tanque, si es un flotador o otro equipo, pues de ese tipo de equipos. Y siempre vamos a contactar con ellos porque luego van a ser los profesionales que están preparados para daros el mantenimiento. Y si alguno de vosotros, los integradores que queréis empezar a comprar, que todavía no os habéis comprado, pues podéis comprar directamente y cuando llegue el momento de la instalación de los primeros tanques, o bien nosotros o algún otro integrador de la zona puede ir a ayudaros, o podéis hacer la instalación con vuestro personal, ayudado por un especialista que os enviará Toro y os dará la formación. El montaje del tanque es complejo, pero no tanto. Los tanques pequeños, medianos, son muy fáciles de gestionar por vosotros mismos. Perfecto, Santiago, gracias. Vuelvo con Aurora. Joaquín Aguilar nos pregunta, Aurora, si los fangos granulares son estables o, como ocurre en los UASB, ¿es frecuente la desgranulación con la pérdida de la biomasa? El fango aeróbico granular, o sea, cada gránulo podemos decir que es un ecosistema y él mismo se regula. Entonces hay momentos en el que crece más, luego el mismo se va consumiendo, se desintegra un poco, se vuelve a formar. Funciona un poco así, es como un ecosistema. Y mira, Javier Arrieta nos hace una pregunta muy interesante. Dice, si la estabilidad del gránulo en el fango aeróbico es un riesgo,
¿no sería más sencillo utilizar carriers para trabajar con biopelículas? ¿Habría alguna diferencia en la microbiología de ambos biofilms? A ver, los carriers pues suponen un coste adicional por el material y normalmente pues, como tienen patente pues son caros. Entonces, o sea, sin la necesidad de soporte pues reducimos ese coste. La microbiología pues seguramente también sería distinta porque pues los microorganismos que se adhieren directamente al carrier pues bueno, estarían quizás en otra posición, en el gránulo. Sí, ahí sí sería distinto. Claro. Y Ricardo nos preguntaba que cuál es la diferencia entre el fango aeróbico granular versus el anaeróbico obtenido en los reactores USB. ¿Habría algún problema en la transferencia de materia desde la capa externa hacia el centro del gránulo? Si existe, ¿cuál es la tasa de producción de lodo? Hay varias preguntas. La diferencia entre el fango aeróbico granular y el anaeróbico, pues que no vamos a tener en el anaeróbico esos microorganismos aeróbicos que están en la superficie del gránulo que hemos comentado hoy. Entonces, todo el metabolismo que realiza esos microorganismos ya no está. No podríamos eliminar de forma simultánea el nitrógeno, el fósforo u otros contaminantes. La otra pregunta, que era de la tasa de producción de fango. La tasa de producción de lodos, efectivamente. Si existe, ¿cuál es la tasa de producción de lodo en el caso que exista? El tiempo de retención celular aquí podemos decir que tiende a infinito. No a infinito, pero tiende a infinito. Entonces, se produce muy pocas concentraciones. Es verdad que en cada ciclo. En algún momento, dependiendo de la carga de contaminantes, bueno, de las características del agua, quizá, no sé, una vez al mes o así, hay que realizar alguna purga. Pero no es suficiente como para tener una línea de fangos, que esa es otra ventaja de este sistema, que nos ahorramos por ahí toda la línea de fangos, el procesado y todo eso. Perfecto. Vuelvo con Santiago. Gracias, Aurora. Santiago nos pregunta, Yalín, que ¿desde qué año fabricáis vosotros los tanques, los W-Tank? Yalín, ¿qué año fabricamos? No, ¿desde qué año? ¿Desde qué año? ¿Desde qué año lleváis fabricando este tipo de tanques aproximadamente? El W-Tank empezamos los prototipos y los primeros tanques en 2009. 2009. Y la sería primera patente del tanque puede ser de 2009, sí. Puedo equivocarme, luego le puedo contestar específicamente. Estupendo, no te preocupes. Miguel nos pregunta, Aurora, que complementando la consulta de Juan José Rodríguez, lo mostrado en la presentación, entiendo, es el método tradicional Nereda, dice él. Los canadienses usan cristales sembrados durante la puesta en marcha, MIMICS. ¿Cómo evaluáis este segundo método? ¿Podemos decir algo a Miguel? Aprendo otra cosa, no conozco ese método, así que bueno, investigaré. Perfecto. Muy interesante la capacidad de los gránulos. Ahora bien, sería muy interesante qué acciones y condiciones promueven su formación. ¿Se puede profundizar y recomendar cómo lograr los gránulos? Mi pregunta va en la línea de lo preguntado por Juan José Sala. Disculpa porque aquí estaba un poco liado el tema. Vale, voy con otra. Antonio nos dice que con este tipo de tecnología se podría simplificar o incluso eliminar la línea de fango respecto de las depuradoras convencionales. Entiendo que por las características de este fango no hace falta llevar a cabo un espesado, una deshidratación antes de su gestión externa. ¿Qué le decimos, Antonio? Aurora. Sí, exactamente. Como se produce muy poco fango, se elimina por completo la línea de fango y entonces esa pequeña producción se puede tratar en un pequeño humedal, por ejemplo. Perfecto, o sea que con un humedal sería suficiente para tratar el tema. Santiago, nos preguntan por la tecnología Flex Molding, ¿cómo funciona a grandes rasgos y qué características tiene? Que antes hemos podido ver algo de ella. El Flex Molding
es una membrana de silicona. La membrana de silicona cubre el molde y lo que normalmente tendríamos que hacer bajo presión, pero requeriría, al haber tantos centímetros cuadrados, requeriría unas rigideces y unas estructuras enormes, pues al hacerlo por vacío, pues no requiere. Y entonces la membrana haces un super vacío, sobre todo perimetral, empiezas haciendo un vacío perimetral que tiene un canal específico y sella completamente la cámara en donde queda encerrado el vidrio. Después haremos un vacío dentro de la cámara del vidrio y el vidrio quedará totalmente compactado. Como eliminas prácticamente la totalidad del aire, entonces queda poco espacio para que entre la resina. Ahí es donde al llenar con resina vamos a meter compresión y vamos a tirar, si se mete en un canal, desde el extremo, vamos a tirar con el vacío y por dentro vamos a meter presión. Entonces ahí es cuando consigues ir llenando, cómo se iba mojando. Es muy curioso ver cómo va mojando y va entrando, aumentando el frente de resina. Al principio muy rápido, luego ya más despacio porque hay una limitación en las longitudes de canal que puedes desarrollar. Y bueno, pues cuando has acabado, limpias, la cantidad de residuo que genera son 2 litros de acetona de una pieza enorme y después pues cierras y desmoldeas al día siguiente. Perfecto. No obstante, en el vídeo que hicimos en su día yo creo que se veía perfectamente. Sí, le voy a pedir a lo grabasteis. Para que quede claro. Estupendo, gracias Santiago. Vuelvo con Aurora. Alejandro Ramírez nos pregunta si es posible tener acceso a la información completa de vuestros avances y si es posible vuestro asesoramiento para construir los reactores continuos en México, desde luego incluyendo los costos, lógicamente, dice Alejandro. No sé si le podéis contestar. Claro, pues nos ponemos en contacto. He dejado mi correo por ahí, se habrá perdido en el chat. Luego en lo el chat. Vale, pues estupendo. Ahora Tina lo vuelve a colocar de nuevo, no te preocupes. Y ya estamos en contacto y bueno, si quiere, el grupo de investigación es el RNM 270 y se llama Microbiología y Tecnología Ambiental. Pues si quiere buscar los trabajos, hay muchas líneas, pero bueno, una es el fango aeróbico granular. Perfecto. Volvemos con otra pregunta de Jorge. Aurora nos dice, ¿a qué concentración de microorganismos se podría llegar? ¿Qué valores de variables hidráulicas y de procesos se podrían alcanzar? La carga hidráulica, velocidades de sedimentación, carga másica, etcétera. ¿Le podemos comentar algo? Pues concentración de microorganismos a la que se puede llegar cercana a 10. O sea, un valor, un rango amplio, dependiendo también pues, de las características del agua, pero yo he visto cercana a 10. 10.000 velocidad de miligramos, supongo, ¿verdad? 10.000 miligramos por litro de sólidos en suspensión. Sí, 10 gramos litro. 10 gramos litro. Velocidad de cantación por encima de 100 metros hora. También nos preguntaba Pedro que qué velocidad tensional de aire mínima hay que mantener en el fango granular aeróbico. Velocidad tan exacta no sé decir un dato ahora mismo. Vale, pues no te preocupes, continuamos con Alejandro, que nos dice, ¿se tiene alguna información del comportamiento de este tratamiento con aguas con contenidos de metales pesados, Aurora? Hay estudios de eliminación de metales pesados. No lo conozco muy a fondo, pero sé que el proceso principal es la absorción, o sea, que se pega al propio gránulo. Aunque creo que se afecta un poco la eliminación de nitrógeno y eso. Y también pues depende de qué metal pesado y de qué concentración. Pero sí hay trabajo sobre eso. Perfecto, voy con Santiago. Santiago, antes comentabas que estabais ampliando vuestras instalaciones. ¿Qué tipo de soluciones son las que más os están demandando actualmente en Toro Xmen? ¿Y por qué esta ampliación? Bueno, nuestro producto estrella es el flotador por aire disuelto. Pero, bueno, creemos que va a ser desbancado por los tanques. En los últimos 3 años
estamos teniendo ya un crecimiento de los tanques exponencial. Es el responsable de la necesidad de sitio, más el tanque requiere muchísimo sitio, nuevos controles numéricos, nuevos equipos. Entonces, con el tanque también se suministran las cubiertas IPAR. Entonces, las líneas de proyección simultánea, que es el proceso Gun Spray, que se produce las IPAR, pues también hay que aumentarlas. También se automatiza más. Al aumentar el volumen de producción, pues automatizamos para ganar en competitividad. Perfecto. Gracias, Santiago. Vuelvo con Aurora. Nos pregunta Javier Acerete que ¿qué tratamiento recomendarías para un agua residual proveniente del tratamiento de pescado de lavado con agua de mar en un pueblo de pescadores de difícil acceso como es en Mauritania? ¿Crees que sería oportuno el tratamiento de este tipo de fangos? Hombre, pues esta tecnología es barata, puede ser una buena opción para ello. Pero bueno, hay que ver qué concentraciones, pero sí hemos visto según estos trabajos que sí. Y si no es suficiente con una pasada, pues 2 reactores en serie. Perfecto. Fernando nos pregunta, Aurora, que si sería posible acceder a un esquema resumido o un manual de operaciones para poder disponer de mejor comprensión de este sistema o de esta tecnología. Manual de operaciones como tal, pues no sé, pero hay muchos trabajos, le podemos pasar o le podemos hacer un resumen de lo que necesite. Perfecto, como tenéis su contacto, sin problemas mañana. Por favor, para tratamiento de efluente de industria frigorífica, ¿nos lo aconsejaríais? No conozco las características del agua de esa industria. No sé si hay trabajos sobre ello. O sea, no lo sé, pero se puede ver. Aurora, perdón, en Sudamérica muchas veces nos referimos se refieren a frigoríficas, a mataderos. Ah, perfecto. Sí, porque estamos mezclando distintos términos, efectivamente. Gracias, Santiago. Pues, sí, los trabajos sobre matadero, la calidad del agua después de tratar con fango aeróbico granular es muy buena. Así que sí. Sería aconsejable, ¿verdad? Perfecto. Vamos con otra pregunta que nos dice Fernando. ¿Cuál sería el límite de caudal para ser susceptible de tratamiento de aguas urbanas para sistemas secuenciales o continuos? Límite de caudal. ¿Qué soporta el sistema? Pues tenía que hacer un cálculo ahora con tiempo de retención hidráulica. Bueno, pues no te preocupes, que eso le contestaremos con tranquilidad. Elena, es que tenemos muchas preguntas. Elena Macho nos pregunta que en el caso del agua de la industria conservera de pescado, que si sería necesario separar esas dos corrientes de diferentes cargas y qué valores de conductividad serían limitantes para esta tecnología. Esta pregunta es muy interesante. Pues separarlas no sería necesario. O sea, es que claro, depende del momento en el que se haga el vertido. A lo mejor interesa separarlas porque no se hace igual. Pero en este estudio que hemos visto, ellos mezclaban un poco para compensar y diluir esa alta carga. Entonces, se puede juntar. ¿Límite de salinidad? Pues no sé decir un límite, pero en 14... este trabajo, el agua, a ver, un momento, este trabajo tenía 14 gramos litro, creo, y ahí los gránulos se empezaban a afectar. O sea, ahí pues ya estaría... Ya dejaban de funcionar bien, ¿no? Sí. Bárbara nos pregunta que teniendo en cuenta la variabilidad de las aguas industriales, ¿en qué rangos de pH los sistemas aeróbicos granulares tienen buenos rendimientos? Aurora, ¿dónde habéis podido ver que funcionan bien? Pues según la experiencia del grupo, hemos visto que
desde 5,5 más o menos hasta 9, o sea, en pH básico incluso van mejor. De 5,5 hasta 9 va bien y no se afecta a los rendimientos de eliminación. Perfecto. Mira, Miguel nos pregunta también que para la remoción biológica de nitratos en el agua potable, que nos has comentado antes, también existe una tecnología de Saint-Gobain Pan, Ingeobras, que se llama Biobox, usando un lecho fijo donde se asientan las bacterias heterotróficas produciendo la biocenosis. ¿Cómo compite este proceso con el que habéis mostrado vosotros en vuestra presentación en el proyecto? ¿Sabrías decirnos? ¿Lo Pues conoces? no puedo hablar, no lo conozco, así No lo que no conozco. puedo hablar de ventaja, No te preocupes. Germán nos dice que ¿cuál es tu opinión de utilizar gránulos aerobios en el proceso de desnitrificación de aguas subterráneas para ser suministrada como agua potable y cómo es posible mantener su estabilidad sin materia orgánica en el medio? Lo hemos hecho, o sea, es posible eliminar nitrato del agua subterránea con esta tecnología, pero hay que suministrar una concentración mínima de carbono, porque los microorganismos lo necesitan para crecer. Así que, como el agua subterránea no tiene materia orgánica, sí hay que suministrar lo mínimo. Yalín nos pregunta, Aurora también, que qué tiempo de retención celular habéis considerado en los experimentos con el granular. Los tiempos hidráulicos que le han parecido muy cortos para los altos rendimientos que ofrece. Tiempo de retención celular no consideramos, o sea, es prácticamente infinito, como decimos. En algún momento puntual hay que hacer purga, pero no es continua. Tiempo de retención hidráulico, pues sí, son, o sea, los ciclos, normalmente se sale del reactor la mitad, por ejemplo, para la mitad del agua. Para un tiempo de retención hidráulico de 6 horas, los ciclos son de 3. Entonces, pues sí, se obtiene buenos rendimientos con tiempo corto, ¿no? Andrés Felipe nos dice que si ustedes vendéis este fango aeróbico granular y cómo se podría traer la tecnología a Colombia. Pues no vendemos, pero podemos ponernos en contacto con el grupo de investigación para ver esa solución para llevarlo a Colombia y la manera. Jaime, ya vamos terminando. Jaime nos dice que parece que el agua tratada se puede volver a reutilizar en otras necesidades como agricultura. ¿Qué te parece? Pues sí, se podría, un tratamiento terciario podría ser una filtración y una cloración para eliminar los microorganismos y la turbidez que pueda tener, y sí podría ser posible. También dependiendo de la reutilización, ¿no? Hay varios niveles. Pero sí. Alejandro Aurora nos dice que para aguas muy ácidas con pH de 1,2 es posible tratarlas. Son residuos de extracción de pectinas con ácido clorhídrico. En tu caso. pH tan bajo no habéis probado, supongo, ¿no? Y no creo que lo soporten, pero si es posible una neutralización o al menos llevarlo hasta 5 o 6, pues sí. Una pregunta muy interesante también de Jorge Eliezer. ¿El consumo de oxígeno es muy similar al de los reactores aerobios convencionales o es diferente? Las necesidades de oxígeno. Es similar a los procesos de nitrificación. Aquí principalmente el ahorro de esta tecnología viene por que eliminamos la decantación, la recirculación del fango y la línea de fango. Entonces, el requerimiento de oxígeno es similar a los de nitrificación, aunque al ser un tanque más alto, la transferencia de oxígeno es mayor. Entonces, bueno, ahí se gana un poquito. También una pregunta que nos hacen rápido, a ver si la localizo. ¿Qué grados de nitrificación se alcanzarían, Aurora?
Ya voy con la última. Grado de nitrificación, o sea, que de Entiendo que eliminación de amonio, sí, porcentaje de entiendo eliminación de amonio, pues dependiendo de qué agua, pero pues no sé, 70%, que depende del agua. En otro hemos visto que era el 80% o incluso mayores. mayores. Perfecto, y ya vamos con la última. Juan Ortiz nos dice que estos fangos granulares son idóneos para sistemas SBR, considerando las fases de llenado, aireación, sedimentación y descarga. ¿Son viables para otros sistemas aerobios de cultivo suspendido, Aurora? ¿Cultivo suspendido? No. Sí, entiendo que, un segundito, a ver si te la puedo localizar. No sé, voy a decir algo y si no le respondo, me dice. O sea, porque dice que es viable en SBR. Estos fangos granulares son idóneos para sistemas SBR, considerando las fases de llenado, aireación, sedimentación y descarga. ¿Son viables para otros sistemas aerobios de cultivo suspendido? En continuo, entiendo. O sea, sí es viable en continuo. El SBR iba muy bien porque se eliminaba los microorganismos que competían, esa biomasa poco densa, pero tiene la desventaja pues, de los secuenciales. Es mejor siempre un continuo. Y sí, o sea, ese es el afán por diseñar un nuevo reactor. Ahora mismo hay muchos modelos de reactor, el que hemos patentado nosotros va muy bien y sí se alcanzan grandes rendimientos de eliminación y es viable porque permite mantener la granulación y que se eliminen esos microorganismos que no los queremos. Estupendo. Bueno, pues aquí lo dejamos. Le doy paso a Santiago para que antes de que cerremos pueda decirnos algo. Sí, Santiago, adelante. Quiero hacer una pregunta a Aurora Rosa. Sí. ¿A qué temperatura operas en esos reactores? Igual que en los anaeróbicos, ¿necesitas calentar o puedes operar a una temperatura ambiente? ¿Cuál es su rango? Operamos a temperatura ambiente. Eso es una gran ventaja. Es una gran ventaja. E incluso se ha visto que a temperatura ambiente, independiente de donde te encuentres en la Tierra. Hay una compañera hizo la tesis justo de eso y probaba varias temperaturas, por ejemplo en Finlandia o en los trópicos, y se veía que sí depura en un rango de temperatura muy amplio. O sea que eso es fabuloso entonces. Estupendo. Bueno, pues aquí lo dejamos. Aurora, Santiago. Como siempre, para despedirme, os quiero dar las gracias de nuevo a todos los asistentes, una tarde más, de España, de Portugal, de América Latina. Quiero darle las gracias especialmente a Aurora por su excelente masterclass y por compartir su conocimiento y de su tesis doctoral en la que está trabajando con todos nosotros esta tarde. A Toro X-Men por su patrocinio y especialmente a Santiago también por estar esta tarde con nosotros, que sabemos que está muy ocupado y no es fácil, así que ha sido un placer teneros esta tarde aquí a los dos. Os recuerdo que nos vemos de nuevo el próximo jueves 15 de junio, ya en la última masterclass, sería la número 21 y masterclass extraordinaria, donde hablaremos sobre la aplicación de la hidrólisis térmica en los lodos de EDAR, donde contaremos con Enrique Vaquerizo Rodríguez, que es el jefe de aguas residuales de Masesa, de la empresa de Sevilla, que gestiona las aguas residuales de Sevilla, y donde contaremos con el patrocinio de la empresa especializada en hidrólisis térmica Tech 4 Plus, con su cofundador, que es Diego Fernández Polanco. Así que gracias a todos, espero que haya sido una tarde muy provechosa y nos vemos pronto. Gracias, Aurora, gracias, Santiago, y un fuerte abrazo. Muy obrigado. Adiós. Hasta pronto. Adiós.